Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: ¿Qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él. Aquel día era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos al principio de este tiempo ordinario. Es el segundo domingo oficialmente, pero es el primero después del tiempo de Navidad y primero en tiempo ordinario. Y estamos empezando lo que sería la predicación de Jesús, ya de adulto, ya cuando empieza a predicar, empieza la vida pública. ¿Y cómo empieza? Pues empieza, bueno, cada evangelista empieza a su modo, pero nosotros empezamos aquí con la llamada de Jesús a los primeros discípulos. Pero curiosamente los dos primeros discípulos no los llama Jesús, sino que son ellos que van a Jesús. Lo hemos visto con Andrés y Juan. Son ellos los que son discípulos de Juan el Bautista, preguntan a Juan Bautista: ¿y el Mesías qué? Y entonces él les dice, pasando Jesús por allí, justo poco después del bautismo de Jesús: este es el Cordero de Dios. Dejan a Juan, se van con Jesús y la pregunta es: ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Y les dice, pues simplemente: venid y veréis. En el fondo es el sentido de ese apostolado profundo que es conocer a Cristo y llevar la gente a Cristo. No a las ideologías, no a lo que yo pienso, no a que seáis como yo, lo que sea, sino a Cristo. Porque Cristo es el Señor y Salvador, Él es el Hijo de Dios. Y allí la misión de todo cristiano es ser testigo de Cristo para que cuantos más puedan ser llevados hacia Cristo y salvarse. Y vivir según el Evangelio. Y hay una vocación para todos. Y la vocación no es, como muchos piensan, la vocación a ser médico, la vocación a ser ingeniero, biólogo, torero, lo que sea. No va por ahí la vocación. La auténtica vocación es vocación a ser cristiano. Y eso hasta los padres de la Iglesia, hasta San Agustín lo entendía muy bien. La primera vocación y la más importante, la fundamental y radical es ser de Cristo, ser cristiano. Lo decía muy bien San Agustín cuando decía a sus fieles, él como obispo: con vosotros soy cristiano. Es verdad que para vosotros soy obispo, pero con vosotros soy cristiano. El cura no deja de ser cristiano, el obispo no deja de ser cristiano, el papa no deja de ser cristiano. Y la vocación a la santidad viene del bautismo, o sea, del ser cristiano. ¿Y quién es el cristiano? El que, habiendo pedido perdón a Dios de sus pecados, quiere vivir según el Evangelio por medio del bautismo y de la gracia. Ese es el cristiano. El que pasa de Cristo, aunque esté bautizado, es cristiano. Si no vive la gracia de Dios, no lo es. Lo es a nivel de que está inscrito en el libro de bautismos. Sí, vale, sí. ¿Y qué? ¿De qué me sirve estar inscrito en un libro si a la hora de la verdad no vivo en Cristo? Algunos incluso dirían más, dirían: ¿de qué me sirve incluso ir a misa si no vivo cristianamente? Es un poco lo que nos dice esta segunda lectura de hoy, cuando nos hablaba San Pablo de la fornicación.
El cuerpo es para el Señor, hemos sido comprados a gran precio, somos templo del Espíritu Santo. Esa mentalidad de muchos: yo no hago nada a nadie, yo hago lo que me da la gana con mi cuerpo, yo no hago nada mal a nadie, ya está, ya soy cristiano porque no hago mal a nadie. ¿Qué no sabes que eres propiedad de Dios? Que se te pide ser puro ante Dios, que se te pide ser casto, que se te pide vivir bien y no simplemente dejarte llevar por todas tus apetencias y por lo que te da la gana y vivir como si Dios no existiese. No, yo no hago daño a nadie. No, es que ser cristiano no es solo no hacer daño a nadie, es hacer el bien y buscar el bien que Dios quiere. Por eso hemos de estar muy atentos con todo lo que sea el vivir según el Evangelio. Y esa vocación la hemos visto, la vocación cristiana la vemos aquí, vemos ese primer apostolado, como Andrés invita a su hermano Juan a conocer a Jesús. Eso es el apostolado, invitar a conocer a Jesús. El apostolado no es invitar a que creas en mis ideologías, en mis cosas, solo en mi grupito. El apostolado es llevar a Cristo a la salvación, al bien. Es lo que hacían los apóstoles, por eso apostolado. Y es lo que nos pide el Señor. La primera lectura es la vocación de Samuel, una vocación que todos hemos leído muchas veces y que se nos enseñaba ya en la catequesis desde niños. Este niño Samuel, consagrado al templo, que empieza a oír la voz del Señor. De acuerdo que nosotros en esta vida no la oiremos seguramente como la oía él, que la oye directamente, pero se nos muestra la primera vez que lo oye. Samuel, Samuel, no entiende nada. Se va a Elí. Elí era el sacerdote y a la vez en aquellos tiempos el juez de Israel. Y allí en Silo, es plena noche, despierta Elí: yo no te he llamado. Y a la tercera vez se da cuenta, es Dios que llama. Pues aprende a conocer la voz de Dios. Y dile al Señor que estás allí, que tu siervo escucha. De alguna forma se nos está diciendo a nosotros: Dios nos habla de 1000 formas. No nos ha de venir a hablar en medio de la noche diciéndonos nuestro nombre y que nosotros le respondamos allí en una aparición cara a cara. No es eso. Pero Dios continúa hablando por medio de su Iglesia, por medio de la Escritura, por medio de tantas cosas. Y hemos de estar con los oídos abiertos, escuchando al Señor, estando atentos a Él, y de esta forma ir creciendo en santidad, en comunión con Cristo, uniéndonos a Él, y así podamos llegar en el momento de nuestra muerte al reino de los cielos. En el fondo nuestra vocación a la santidad es esa, a estar en comunión con Cristo, y así como hijos de Dios, el Padre nos acoja como hijos suyos y podamos vivir la vida eterna.